les comparto un pasaje de la palabra del Señor que dice así: Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista». «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Bueno, tal vez lo has escuchado o lo has leído, este pasaje, y habla de la impresionante conversión de este hombre, de perseguidor de los cristianos a un manso seguidor de Cristo. Eso es realmente una conversión, es decir, un cambio radical del corazón, un cambio abrupto de 180 grados, donde el corazón de la persona pecadora es transformado por el Espíritu de Dios, es perdonado, es libertado, liberado, es resucitado de la tumba espiritual y pasa a pertenecer ahora a la familia de Dios. Este hombre en esta conversión le dijo al Señor: «Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga?». Y hoy quería referirme justamente a este punto, ¿no? Donde ocurre un milagro y Dios nos permite ver del otro lado qué pasa, ¿no? A veces cuando oramos está la incógnita: ¿cómo hará Dios? ¿Qué hará Dios? ¿En qué tiempo lo hará? ¿Cómo lo hará? Y eso a veces nos produce ansiedad porque no podemos ver la trastienda, no podemos ver qué pasa del otro lado, no podemos divisar el mundo espiritual. Pero acá el Señor nos permite atravesar ese mundo espiritual y nos permite ver lo que pasa detrás de la escena
cuando Dios obra un milagro. Y dice que después de que ya era un milagro terrible, que tuviese ese encuentro tan tremendo con el Señor, y Saulo preguntándole al Señor qué quieres que haga, el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó el Señor, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto también me llamaba la atención porque a veces queremos que Dios haga todo junto, ¿no? Y que lo haga rápido, y que nos diga, y que no. El Señor tiene sus procesos y sus formas de obrar, y Él lo hace a su manera, no a la nuestra. Entonces le dice, bueno, ahora entra, como esto me hace acordar a lo de Jeremías y el alfarero, ¿no? Cuando el Señor le dijo, bueno, desciende a la casa del alfarero, que ahí yo te voy a mostrar, te voy a hablar ahí. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no me habla acá? Si ya Dios me puede hablar acá, Él me puede enseñar acá. Bueno, pero Él tiene su forma, y tenemos que ser sensibles a la voz del Señor y dejar que Él haga como Él quiere. Por eso que somos mucho de tratar de manipular esto, bueno, pero el Señor nos va enseñando a ser pacientes y a escuchar la voz del Señor y a seguir sus directivas. Pero dice, un poquito más adelante, dice, ahora bien, había un creyente, versículo 10, en Damasco llamado Ananías. Me llama la atención que no tiene ningún título más que el de creyente. O sea que el de creyente es un título para el Señor muy importante. ¿Por qué? Y porque nos convierte en privilegiados, en hijos del Señor. Dice que por medio de la fe alcanzamos esa gracia que el Señor ha destinado para nosotros. Dice, el Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió, y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. En este mismo momento que yo te estoy hablando a vos, él me está pidiendo a mí. O sea que en el mismo instante Dios estaba contestando esa oración. Dios estaba movilizando los recursos para que Saulo, después Pablo, recibiese dirección del Señor y recibiese sobre todo la sanidad. Él había quedado ciego, dice que estuvo ciego por 3 días. Y dice, en este momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que era él, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y esto es sorprendente porque Dios nos muestra la trastienda, nos está mostrando el obrar por medio de la oración. Este hombre estaba orando, Saulo oraba. Después de esta conversión milagrosa, extraordinaria, oraba, pedía al Señor, Señor, que me apareciste. ¿Quién sabe las palabras que usó Pablo? Señor, que me apareciste hace unos días, Señor, liberame, Señor, ayúdame, Señor, sacame esta ceguera que tengo, dame dirección, dame guía, mostrame, quiero saber qué querés de mí. Y mientras esta espera, a veces cuando estamos en esa espera, parece que nos desesperamos, porque Dios parece quedar mudo frente a nuestras necesidades, pero Él está obrando, Él está del otro lado obrando. Y convenciendo a Ananías, nada más ni nada menos que convenciendo a Ananías, porque Ananías puso sus excusas. Lo primero que dice el versículo 13, pero, y estamos llenos de peros. Pero, sí voy, pero
y le recomienda Ananías al Señor como si el Señor no estuviese al tanto de la clase de persona que había elegido para que le sirva. Dice que el Señor elige a lo que no es para que sea, dice que lo eligió lo vil, lo menospreciado. Justamente este hombre era menospreciado por los cristianos, no por los judíos. Los judíos lo tenían en estima porque era un defensor de los judíos, era un defensor de la fe judía, pero era menospreciado por los cristianos. Por lo que dice el texto, ni siquiera lo tenían en cuenta como para salvación, ni siquiera era alguien que estaba en la lista de peticiones como para que pudiese tener un encuentro personal con el Señor. Ahí vemos el amor del Señor, los planes del Señor, los propósitos del Señor que trascienden a aquello que nos moviliza como cristianos a la compasión. Y el Señor lo salva, el Señor escucha la oración de Saulo y contesta la oración de Saulo. Y lo convence a Ananías, y Ananías va, y era todo muy fácil, ¿no? Ahí vemos que cuando nos movemos dentro del plan de Dios, las cosas son muy sencillas. A veces queremos ir a orarle a alguien y hacer alguna cosa y que Dios conteste y que haga y que se levante un muerto y que haga, pero en realidad estamos movidos por el Señor. El Señor nos ha movido, nos ha enviado el Señor. Por eso es que es tan importante esperar en el Señor, por eso es que es tan importante la oración. Este hombre, Ananías, seguramente era un hombre de oración, no tengo ninguna duda, sensible a la voz de Dios, que Dios le podía decir, Ananías, como te dijese a vos, o Jorge, o Juan, o Antonio, o Walter, o quien sea, de esta forma tan sencilla como se llamase de una persona a otra. Y Ananías contestó porque era sensible a la voz del Señor. La voz del Señor está en una dimensión que no es, hay distintos niveles de ondas. No quiero hacer esto místico, sino que el Señor habla en un nivel que tenemos que tener el oído espiritual afinado para poder escucharlo. Entonces, Ananías tenía ese oído afinado, escuchó al Señor, le expuso la preocupación que él tenía y fue al encuentro de Pablo. Y después todo fue muy fácil, era solamente poner las manos sobre él. Ya Dios le había dicho a Pablo que iba a venir Ananías, que le iba a orar y que él iba a ser sanado. El obrar de Dios es maravilloso. Cuando oramos, nuestras oraciones no caen en saco roto. Aunque de nuestro lado nosotros estemos con la ansiedad de no saber qué está haciendo Dios, Dios está obrando. Dios está en control, Dios está moviendo el mundo espiritual y aún el mundo físico para contestar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Por eso que vale la pena orar. Por eso que vale la pena buscar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y se empiezan a mover las esferas espirituales, y el Señor empieza a obrar, y se empieza a mover toda esa maquinaria donde nosotros podemos ver la mano poderosa de Dios y empezar a vivir en una bendición muy grande de parte del Señor, ver una dimensión de milagros y de maravillas que el Señor hace en favor de aquellos que creen en Él, en aquellos que están dispuestos a esperar en Él, a saber que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, en este tiempo que es un tiempo distinto, como lo hemos dicho desde un principio, y que es un tiempo de aprovechamiento, de búsqueda del Señor, y que después tiene que seguir. Claro que sí, lo que pasa es que el Señor nos permite ahora poder concentrarnos con mayor fuerza en esto, a pesar y luchar hoy sí con las preocupaciones y con tantas cosas, pero bueno, dice que tenemos que llevar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él te va a sorprender, búscalo con todo tu corazón, búscalo con toda tu mente, con toda tu alma, y Él te va a estar sorprendiendo. Que el Señor te bendiga y te guarde.